En nombre del Fondo de Cultura Económica, la verdad es un placer poder presentar el libro Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños de Evelio Cabrejo. Estaba recordando que yo llevo mucho tiempo trabajando acá y es primera vez que en Chile nos animamos a hacer una presentación de este libro. Sí hemos participado en varios seminarios fomentando esta colección tan maravillosa, pero creo que este libro en especial, y con la pandemia que estamos viviendo, tiene un particular sentido, tanto para los profesores, para los apoderados que están en casa a veces enseñándoles a los chicos. El tema de la lengua oral es la transmisión que hay que enseñarles a los chicos para que puedan aprender a hablar. Lo digo también desde hablar, a leer, también desde mi experiencia personal, porque tengo niños también de primera infancia, entonces también me ha tocado ser apoderada, que tiene que también cumplir el rol de profesora. Gracias a Dios también trabajo en fomento lector, entonces entiendo cómo hacer eso, pero muchos de los que están hoy en la casa no saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que es bastante importante poder entrar en esta reflexión y apoyar este título que estamos hoy presentando. Les voy a hablar un poquito de nuestro autor, Evelio Cabrejo, que está ahí en pantalla, que es licenciado en Filología e Idiomas por la Universidad Nacional de Bogotá. Es doctor en Lingüística, cuenta con máster en Filosofía y uno en Psicología Cognitiva, además de tener un DS en Psicología Clínica por la Universidad de Sorbona de París. Tiene varios artículos publicados sobre lingüística, psicolingüística, adquisición del lenguaje y lectura en voz alta durante la primera infancia. Este es su primer libro publicado en FC y espero que sean muchos más. Además es docente del Diplomado de Lectura en la Primera Infancia que imparte con Lectura Viva. Hemos decidido también hacer este aporte a nuestro público lector junto con Lectura Viva. Entonces en esto vamos a tener una conversación junto al autor con María Graciela Bautista Cote, que es pedagoga colombiana residente en Chile, máster en promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil, y directora además de Lectura Viva, Corporación de Fomento de la Lectura. Ha desarrollado desde hace 4 décadas programas y talleres de formación relacionados con la promoción y animación a la lectura y literatura infantil y juvenil, dirigido a profesores, bibliotecarios, educadores y otros profesionales en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. También destacan talleres como lectura viva para bebés, lectura en comunidades vulnerables y animación a la lectura y creatividad literaria con niños y jóvenes ciegos, experiencia que fue publicada en Palabras Frescas de la Biblioteca Nacional de Chile. Este libro, la verdad, creo que mejor los dejo a los expertos, así que los dejo con los saludos de quienes corresponden. Muchas gracias por esta actividad y por el privilegio de tenerlos acá. Bueno, ¿a quién le toca hablar en este momento? ¿Es a Evelio o a María G? Saluda a Evelio, por favor. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende del país donde estemos. Agradezco de una manera muy especial al director, al señor Rafael López Giral, director de Fondo de Cultura de Chile, por haber organizado este encuentro. Te agradezco a ti, Luisa, por todo el trabajo que has hecho para que esto sea posible. Y naturalmente que agradezco a María G, como dicen los promotores de lectura en Chile, a María Graciela Bautista, pues porque haber también trabajado para que este encuentro sea posible. Bueno, agradezco a todos los que nos están escuchando, pues consagrar una parte de su tiempo para dialogar conjuntamente sobre esta temática que posiblemente nos interesa a todos, la apropiación y la importancia de la oralidad durante la primera infancia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este encuentro tan importante para todos nosotros. Antes de comenzar,
quiero contarles, para quienes no están en Chile, no lo conocían, que ha fallecido uno de nuestros escritores más queridos, Héctor Hidalgo González, por lo que queremos pues recordarlo y mandar nuestras sentidas condolencias a toda su familia. Héctor fue un bibliotecario, promotor de lectura, profesor universitario y editor, muchos años, trabajó en varias editoriales, y queremos que él permanezca siempre entre nosotros como miembro también de IBI Chile. Un saludo muy especial para su familia, para sus alumnos y para todos sus amigos. Y ahora yo quiero comenzar contándoles algo diferente a la trayectoria profesional de Evelio. Me parece que hay que tocar un tema muy humano, cualidades que tiene este gran maestro. Quiero contarles que Evelio es una persona también muy cálida, muy cercana, es una persona de una sensibilidad extraordinaria. Esto mismo lo lleva desde sus especializaciones como lingüista a acercarse a los niños y a investigar y a observarlos, y de allí es de donde vienen todos los aportes que nos está brindando hoy a través de este maravilloso libro. Evelio también, tengo que decirlo porque esto a mí en realidad me impresionó un poco porque no estaba acostumbrada a ello, y en algunas oportunidades en que he estado cerca en congresos y en actividades, Evelio suele destinar recursos para apoyar bibliotecas a niños de primera infancia, especialmente para comunidades vulnerables. Entonces, esa generosidad que lo acompaña es grandiosa, y creo que todas estas cualidades personales es necesario resaltarlas en una persona. Así que esta conversación va a ser bastante grata con una persona tan especial como es Evelio. Y aquí entonces quiero ya comenzar a contarles que, primero que todo, este libro lo recomiendo para todas las personas. Este no es un libro que va dirigido a las educadoras de párvulo que trabajan en primera infancia, ni a los padres que tienen niños de primera infancia, sino pienso que este libro debe leerse por todos nosotros, porque es allí donde vamos a encontrar explicaciones que no conocíamos seguramente. Seguramente no sabíamos que el patrimonio neurolingüístico que tiene todo ser humano es el lenguaje, ese grandioso elemento que hace posible la comunicación y que nos hace posible el desarrollo como seres humanos, la creación de sujetos, la construcción de significados, la comprensión del mundo. Es parte de lo que nos entrega este ensayo. Entonces, todas las personas que trabajan en educación, los papás, el empresario, el ingeniero, todos deberían tener un acercamiento a estos temas, porque son unos temas netamente humanos, que realmente nos acercan emocionalmente a lo que somos, a entendernos mucho más. Y eso nos lleva a entender mucho más a los niños, a entender por qué de pronto nos encontramos con los niños maravillados por un libro, extasiados con una historia, y somos capaces de estarle brindando eso que el niño nos está indicando que le gusta. Pero es interesante poder comprender por qué le gusta, cuáles son esas facultades naturales que tiene el niño, por lo que se sensibiliza por el lenguaje oral, por los cuentos, por la poesía. Como lectora del libro, para presentarlo, les quiero contar que yo encontré
digamos, le encontré sentido a tres aspectos. Uno de ellos es un aporte científico a través del cual vemos que los niños nacen con facultades naturales extraordinarias, que no hablan pero escuchan y que son capaces de leer metáforas e interpretar el mundo desde el primer momento de vida. Y según lo que nos aporta el autor, es allí donde empieza la construcción de la psiquis. Un aporte a la educación y a la cultura, porque nos ofrece los fundamentos importantes para reconocer en los niños todas sus capacidades y ante todo ser conscientes de ese rol para poder acompañarlos. Y un tercer aporte, de los muchos que tienen, por supuesto, esto es la lectura de María G, nada más. Ustedes van a descubrir miles de aspectos y temas interesantísimos. Pero este tercer aspecto, la verdad que me hace vibrar como persona. Me hace vibrar porque se trata del aporte ético que Evelio nos muestra cuando él dice, en una primera parte, nos dice que si el patrimonio lingüístico es de todos nosotros y la facultad del lenguaje está ligada a las transmisiones culturales, esto puede ser la causa de las desigualdades sociales. Y en ese aporte ético, creo que responsabilizarnos para acompañar a los niños desde el nacimiento va nutriendo todas sus capacidades, va a disminuir esas diferencias sociales. Es decir, está en nuestras manos. Entonces, los niños y las niñas están en manos de todos nosotros, están en manos de toda la sociedad. ¿Cómo no interesarnos por leer este libro que nos puede aclarar muchos aspectos para poder nutrir y alimentar las potencialidades de los niños y las niñas y para que se despliegue un desarrollo mejor en cada niño y tengan un futuro mucho mejor, un futuro grandioso? Aquí recuerdo las palabras también de Michel Petit cuando se refiere al peso de las palabras, ¿no? Lo que determina la vida de los seres humanos es el peso de las palabras o el peso de su ausencia. Vean qué poderoso es. Y Evelio también en el libro tiene unas citas y reflexiones de autores, inclusive de siglos pasados, extraordinarias. Entonces, esta inquietud que durante muchos años se ha tenido sobre el lenguaje y sobre las capacidades de los niños, Evelio nos las puede contar hoy en la charla que va a tener, en su conversación respecto al libro. Hay muchos capítulos interesantísimos que ya Evelio seguramente va a nombrarlos, pero hay un capítulo que me quisiera referir brevemente y contarles que hay uno que se llama, es respecto a la observación, a la importancia de la observación y cómo los niños nos enseñan. Y creo que este capítulo nos da la luz para que no perdamos momentos con los niños y no pensemos que somos los adultos los que les entregamos todo, sino que los niños nos están brillando, están iluminando sus caminos, están iluminándonos con sus capacidades. Por lo tanto, este capítulo es extraordinario, igual que muchos. Bueno, yo quiero dejar hasta acá porque aquí el protagonista es Evelio y los niños y niñas de todo el mundo. Así que, Evelio. Bueno, gracias María G por esa presentación tan calurosa. Y para entrar en el tema, efectivamente, yo me he interesado
de una manera muy particular a la apropiación de la lengua oral al descubrir que había una cierta desimetría entre la reflexión cultural que tenemos sobre el lenguaje, las grandes tradiciones gramaticales, la lingüística, la filosofía, y el hecho de que esto que es tan complejo para hacerlo entender, que hay una cantidad de disciplinas actualmente como la lingüística, la psicolingüística, la etnolingüística, la sociolingüística, etc. Entonces, es una disimetría entre todo este trabajo intelectual de la humanidad y al mismo tiempo el hecho de que en todas las culturas los bebés aprenden a hablar de una manera natural. Ninguna cultura necesita dar cursos especiales para que el bebé aprenda a hablar. Todo lo que hay que hacer es hablarle y él hace su trabajo. Y entonces este trabajo del bebé está ligado a esa estructura neurológica, como decía María G. al principio, de la facultad del lenguaje. Sabemos desde Broca que el lenguaje está localizado en la parte izquierda del cerebro. Cuando hay una lesión de esta parte izquierda del cerebro, se producen las afasias. Está la afasia de Broca, en la cual el sujeto pierde la capacidad a articular, a poner en escena la lengua oral. Él piensa, pero no puede poner en escena a través de la oralidad lo que piensa. Y ahí está el gran sufrimiento de ese tipo de paciente. Y más tarde otro psiquiatra y filósofo, Wernicke, descubrió otro tipo de afasia, que es la afasia Wernicke también, que altera la capacidad de hacerse comprender. La persona habla, pero es muy difícil comprender lo que ella dice. También tiene dificultades para comprender lo que se le está diciendo, tiene dificultades para leer y para escribir. Pero luego hay una base neurológica del lenguaje. Pero aprender una lengua implica una cierta actividad mental, y es la actividad psíquica del bebé, que vamos a hablar un poco. Y al mismo tiempo aprender una lengua específica. Todos nosotros, los humanos, aprendemos la lengua o las lenguas de la comunidad lingüística que nos recibe al nacer. Entonces, esa parte es una parte cultural. Está la facultad del lenguaje, que es neurológica, está la actividad mental que hace posible la adquisición de las lenguas, pero adquirir una lengua específica es una experiencia cultural, si nacimos acá o allá. Y la lengua está muy ligada a todo lo que es la transmisión de la cultura. Hay una relación, lengua y cultura son indisociables. La lengua contiene la cultura, y es porque la contiene que la puede transmitir, y al mismo tiempo la recrea y la mantiene en vida. Entonces esa relación profunda entre lengua y cultura me parece importante, y naturalmente que toda cultura necesita de una lengua para poderla transmitir. Entonces esto ya se ve cómo esto es tan complejo y tan importante al mismo tiempo. Bueno, miremos algo sobre la actividad mental que hace un bebé para entrar en este proceso tan complejo. Sabemos desde los años 70 cómo los bebés reciben los sonidos del lenguaje. Los bebés no comprenden las palabras como nosotros los adultos, pero están muy interesados a la música de la voz y a la prosodia de la lengua. En el momento en que se les habla, se ponen en posición de escucha. Cuando se les canta un arrullo, un canto de cuna, una nana, inmediatamente se fija la retina, se fija el ritmo cardíaco, se modifica. Luego hay una especie de actividad corporal que permite al bebé ponerse en posición de escucha. El bebé no trata los sonidos del lenguaje como el agua del lavamanos y los carros que pasan en la calle, no. Tiene una sensibilidad bien al mundo ligado, gracias a la facultad del lenguaje, con una sensibilidad específica a la voz humana. Y naturalmente eso se sabe ya, que la inscripción de la voz humana se empieza a realizar a partir del tercero y cuarto mes de gestación, a medida que el sistema de la neurofisiología de la audición se construye, y al mismo tiempo que se construye, funciona, y al mismo tiempo que funciona, se perfecciona. Bueno, entonces ya cuando el niño viene al mundo, al nacimiento, ya tiene una relación con la música de la voz que la madre le ha transmitido desde el momento en que lo lleva dentro de su cuerpo.
y va a utilizar ese pequeño conocimiento para precisamente orientarse ya en la vida social, porque no confunde la voz de la madre con las demás voces. Y al mismo tiempo acá hay una actividad mental, porque distinguir una voz de otra voz es un acto de pensamiento. Entonces así ya empieza el niño, no reacciona, el bebé no reacciona de la misma manera si escucha la voz materna o si escucha otra voz. Y hacia el cuarto mes se ve que finalmente, cuando hay una voz extraña, inmediatamente él se pone como observador de dónde viene esa voz, ¿no? Y en una época se llamaba eso la angustia del extranjero. Hoy sabemos que es una buena noticia, porque el bebé ha logrado construir una representación interna de la voz materna que no confunde con las demás, y trata de relacionar esa voz externa con la que tiene en su psiquis, y se da cuenta que no es la misma. Entonces a veces vuelve la cabecita a mirar a otro lado como diciendo, esto no me interesa. Bueno, lo que es importante detrás de estos comportamientos es tratar de reconstruir esas operaciones mentales. Y vemos que hay una operación mental que ya está muy bien afirmada durante los primeros meses de la vida. Es que el bebé es capaz de unificar todo lo que ha vivido en relaciones intersubjetivas. Los adultos, ¿qué es lo que hacen? Alimentan el bebé, eso le produce efectos, ya lo he dicho en varias veces esto, lo acaricia, le produce efectos, le habla, le produce efectos, la ausencia le produce efectos, la presencia lo asegura, la voz de la madre calma, acompaña y sosiega a los bebés. Bueno, todas estas cosas ya son conocidas. Pero lo más importante es que el bebé, gracias a la facultad del lenguaje, va a unificar todas estas experiencias que son tan diferentes y las unifica y las liga a la persona que se ocupa de él. Y es así como él crea la operación extraordinaria, la representación simbólica del otro. Aquí comienza el viaje de la humanización. A partir de este momento el bebé llora, antes lloraba por llorar, ahora llora para llamar. Hace existir el otro y al mismo tiempo se hace existir él también. Y aquí ya la facultad del lenguaje se está transformando en una actividad lingüística, es decir, el bebé se dirige a alguien que está al exterior de él. Es decir, el bebé ha creado ese otro, lo hace existir y se vuelve caprichoso y pide que lo tengan en los brazos. Y entonces aquí viene una actividad muy particular, que va a ver la organización de una temporalidad que cada vez que llama no se le responde inmediatamente. Entonces acá viene ese sentimiento a veces del bebé de no ser escuchado. Y llora. Bueno, aquí entre la madre o la persona que se ocupa del bebé y el bebé se crea una regulación temporal de la respuesta. Pero lo más importante es que ya el bebé puede dirigirse a un otro exterior. Busca un otro exterior porque ha logrado construir un otro al interior de sí mismo. Es importante que la representación interna simbólica del otro, del bebé, sea positiva. Muy importante. Porque si es negativa, pues no vamos a hablar de eso hoy. Si no, se puede entrar en las catástrofes psíquicas. Vamos a irnos hacia un bebé, digamos, poéticamente muy bonito, muy bello, muy bien cuidado, muy bien alimentado, muy acariciado, a un bebé que se le habla, se le cuentan historias, etc. Y ese bebé es muy generoso. Se crea una representación elevadísima del otro. Y esa es fundamental. Después viene la educación, naturalmente, y la educación hace que se introduzcan limitaciones. Entonces acá vienen operaciones mentales que van a surgir, es decir, al principio le damos todo lo que el bebé necesita, estamos ahí para satisfacer sus necesidades biológicas, psíquicas y culturales, pero cuando empieza a moverse, a gatear, ya introducimos un orden en la casa, y si va a tomar algo se lo quitamos, se lo retiramos, porque para evitar naturalmente accidentes y tal cosa, y el bebé no entiende esas cosas, esas limitaciones, y va a crear una operación mental muy particular, es decir, que empieza a tener esos momentos coléricos, de cólera, se bota por el suelo, llora, ¿no?
Es decir, aquí aparece algo que la representación simbólica del otro se empieza a modificar. Antes era archipositiva, ahora empieza a descender un poco, un poco, un poco. Pero es importante que durante todo el recorrido quede del lado positivo, porque si cae del lado negativo, entonces es problemático. Pero lo más interesante en todo esto es que gracias a esta representación simbólica del otro, el bebé puede realizar una operación que es fundamental para el desarrollo cognitivo y cultural y mental, es que el bebé va a poder pensar que la persona con la cual ha creado vínculos precoces continúa a existir así no la esté mirando, viendo. Y entonces esta es una operación que todo bebé realiza, no se puede uno hacerla en su lugar. Y aquí viene que hay mucha literatura en todas las lenguas y en todas las culturas hay una literatura muy particular para ayudarle al bebé a ir en esta dirección. Es decir, esa literatura que dice tu mamá no está acá pero está en otro sitio, ella está allá, piensa en ti, está viniendo, está llegando, va a llegar, bueno, como duermas en negrito y tantas cosas que existe. En toda cultura existe eso. Aquí en francés he encontrado muchas cosas de esas, en ese sentido. Pero lo importante es que cuando el bebé puede pensar que el otro con el cual ha creado relaciones, vínculos precoces, continúa a existir estando ausente, esta operación finalmente permite al bebé de convocar simbólicamente al otro para hacerse acompañar. Lo lleva. Y aquí empieza la autonomía mental. Empiezan la aparición de lo que llamamos los juegos transicionales, los objetos transicionales de Winnicott y otros autores que han insistido sobre muchas cosas. La teoría del attachment también empieza ahí, es decir, pero hay attachment, hay capacidad de crear vínculos precoces gracias a la facultad del lenguaje que liga todas las experiencias vividas a esas personas que se ocupan de él. Bueno, y entonces el bebé, una vez que puede realizar estas operaciones, ya crea lo que llamamos la espera. Espera que su mamá regrese, que lo vaya a buscar a la sala cuna, espera. Es importante que esta espera sea gozosa, es decir, que el bebé espere con gratitud y al mismo tiempo como una cierta alegría interna el regreso de la madre. Como se introducen muchos ritmos cuando está en compañía del bebé, entonces se le alimenta una hora precisa, se le alimenta una hora precisa, se le lleva a la sala cuna una hora precisa, se va a recoger, con una cantidad de ritmos culturales en la familia, ¿no? Esa es una música cultural muy importante que permite al bebé de interiorizar esa rítmica que le permite de anticipar lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Sabe que su mamá lo va a buscar. Sabe que va a ser alimentado. Sabe que va a escuchar nuevamente la voz, que va a mirar el rostro. Bueno, todas estas cosas permiten de anticipar. Es decir, que el bebé va acumulando una serie de operaciones invisibles que le permite de anticipar lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Esto es fundamental. De ahí viene toda la creación, el imaginario, todas esas cosas. Entonces, dado que esto ya se conoce y que existe, entonces vemos la necesidad de acompañar al bebé en esta dirección. La lectura en alta voz, por ejemplo, ¿no? Cantarle todas las tardes cuando se está con él un arrullo, una nana, un canto de cuna. Bueno, eso si se introduce como ritmo, después el bebé va a esperar que esto se realice, espera que eso se realice. Y eso va a crear una especie de movimiento del deseo, es decir, que a partir de un cierto momento el bebé recuerda que tuvo relaciones agradables con alguien y espera que eso se repita. Aquí crea la espera. A veces la literatura utiliza esas cosas tan profundas desde el punto de vista psíquico y no sé si los autores están conscientes. El libro de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, que iba todos los días, a ver si llegaba la carta de la pensión y nunca llegó y durante 40 años iba todos los días, la carta no llegaba, pero él nunca pensó que no llegaría. Es un ejemplo literario de salud mental, psíquica. Como se dice a veces, decimos a veces que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Algo de cultura popular muy importante, etc. Entonces, todo esto es invisible.
Pero esto es lo que constituye la vida psíquica, la autonomía psíquica. Y aquí se pone ya un tiempo, la temporalidad psíquica interna. Ese tiempo que el bebé recuerda algo del pasado en el presente y desea que eso se repita, viene aquí la estructura de la lengua oral más tarde, ¿no? Que va a tomar este pequeño esquema, se va a prolongar después sobre lo que llamamos los tiempos en las lenguas, pero ya se construye bien temprano, ¿no? Bueno, y todo esto avanza así de esta manera a llegar a que hacia el primer año de vida, al final del primer año, después de que el bebé ha realizado tantas actividades motrices, que lo digo en el libro, la actividad motriz del bebé, un bebé que está en buena salud mental, está siempre moviéndose cuando está despierto, ¿no? Que está tocando la cobijita, está haciendo movimientos con sus manos, con sus pies, está mirando a todo lo que... nunca está inmóvil. Y cuando ya toda esta actividad motriz que ejerce sobre los objetos, que los golpea, que los muerde, que los chupa, que los saborea, tal cosa, eso le permite descubrir cosas del mundo, de cómo es que los objetos reaccionan frente a las acciones que les aplican. Y es así que él construye lentamente las representaciones mentales en las cuales él está implicado porque es su motricidad que genera las propiedades de esos objetos. Y va a estar leyendo en permanencia cómo los objetos responden a las actividades que él les aplica. Y aquí empieza, inclusive hay libros que son maravillosos, que es suficiente de apoyar con un dedito en un sitio y se escucha una música o sale un muñequito y todo, y los bebés aprenden rápidamente eso, ¿no? Y después saben, cuando se abre el libro, pueden anticipar lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Ya saben que apoyando el muñequito va a salir y se va a escuchar la música. Bueno, pero esta parte yo la trato de hacerla comprender en el libro para mostrar cómo es que ese proceso de construcciones mentales internos es muy variado, muy sofisticado, en el cual todo lo sensorial va a participar. Es decir, que todo lo que se recibe por las informaciones sensoriales de la visión, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, de la motricidad, es decir, de la regulación térmica y el equilibrio, todo eso son cuestiones sensoriales. Todo eso que es tan diferente, gracias a la facultad del lenguaje, el bebé la unifica y eso crea un pensamiento sensorial. Los bebés piensan sensorialmente antes de pensar conceptualmente. Pero precisamente la poesía a veces crea una especie de intermedio entre lo sensorial y lo conceptual. Utilizamos las palabras de la lengua oral de la vida cotidiana para la poesía, pues la poesía a veces nos hace revivir momentos sensoriales de oído, del aire que toca nuestras mejillas, de los gustos que hemos saboreado, todas esas cosas. Entonces la poesía está ahí como un intermedio entre lo sensorial y lo conceptual. Bueno, pero la representación simbólica del otro es lo que crea un espacio interno. Hay un espacio interno. Y gracias a este espacio interno, después va a haber lo conceptual, porque un concepto es un espacio abstracto que contiene las propiedades del mismo concepto, de la misma noción. Bueno, entonces esto ocurre durante el primer año de vida. Motricidad, el bebé crea el balbuceo durante el primer año de vida. Oyendo hablar a los demás, no es que repita, no es que imita. Los adultos hablan y él cree el balbuceo. Es a veces los adultos que imitan al bebé, más bien, ponemos así, ta, 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 con el bebé. Bueno, y eso creamos diálogo silábico con el bebé, y eso le fascina mucho al bebé. Le enviamos un eco diciendo lo que tú estás haciendo, es muy bonito, nos interesa. Se le da una especie de espejo de algo en el cual le decimos que esto nos interesa. Y estos momentos son muy importantes porque el bebé está construyendo su voz a través de las voces que ha escuchado. Para tener voz es necesario haber escuchado hablar a alguien. Bueno, y esta voz naturalmente que se modifica es una música increíble la voz. Es la voz de la lengua de la vida cotidiana, no tiene la misma música que cuando se lee un poema, un texto literario. Detrás de todo escritorio hay un estilo y detrás de todo estilo hay una música diferente. Los bebés son muy sensibles a eso.
Los bebés no entienden las palabras como nosotros, pero son sedientos de música a través de la voz y la prosodia de la lengua. Y eso está ligado a la facultad del lenguaje. Entonces, por eso hay que alimentar esta capacidad que ya está presente desde los primeros momentos de la vida. Y si no se hace, los padres mismos están contribuyendo a crear desigualdades sociales frente a los bebés que han recibido un rico y variado patrimonio lingüístico desde la primera infancia. Porque cuando el bebé empieza a balbucear, quiere decir que él utiliza algo que escuchó en su propia vocecita. Y al mismo tiempo él se está autoescuchando, escucha su voz. Y también en esa voz viene del otro, como la lengua oral viene del otro. Entonces hay una representación simbólica del otro en la voz. En el momento en que tenemos una voz, quiere decir que llevamos en nuestra música, en nuestras palabras, la música de aquellos que nos permitieron tener acceso a la prosodia, a la música del lenguaje. Y a partir de este momento el lenguaje se está transformando en un compañero interno, porque además de poder pedirle al otro, llorar para que el otro venga hacia mí, o hacer un gesto para presentarse como existente, al mismo tiempo yo voy a poder hablarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque hay un otro, hay un ego y un alter ego que hace parte de mi estructura mental. Y esto es muy importante, que ese diálogo que cada uno de nosotros podemos tener con nosotros mismos es tan importante como el diálogo que podemos tener con los demás. Entonces, y posiblemente ese diálogo que es discreto y silencioso nos está acompañando. Tenemos un otro al cual nos podemos dirigir y no estamos solos. El lenguaje se transforma en un compañero interno. Entonces hay que darle a los bebés un compañero interno que sea sólido. La poesía, la literatura, los cuentos, las retahilas, las adivinanzas, los juegos de palabras, todo eso hace parte de la oralidad. Y al mismo tiempo que se está transmitiendo la oralidad, se está transmitiendo la cultura de allá donde nacimos. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, por ejemplo, que en este momento me viene a mi mente que había una canción que me gustaba mucho cuando estaba por ahí de 4 o 5 años, que decía: 4 palomitas blancas sentadas en un alero, unas cantan y otras dicen, no hay amor como el primero. Bueno, cositas así. Todas esas canciones que están en las regiones que nos cuentan las abuelas, los abuelos, que constituyen una especie de transmisión de generación en generación, eso hace parte de la oralidad y es muy importante porque se crea una especie de cadena simbólica. Entramos así en esta música que es socialmente compartida, la música y las palabras. Por eso me permito decir que la lengua nos precede al nacer. Ella existe antes de nuestro nacimiento, la lengua oral. Ingresamos en ella, nos vamos y ella continúa, pero prolonga nuestra existencia bajo las notas musicales ligadas a nuestro nombre y a nuestro apellido. Y es por eso que se le da un nombre al bebé en todas las culturas. El nombre del bebé trasciende al que lo lleva. Es decir, cuando ya nos hemos ido existencialmente, nuestro nombre y nuestro apellido continúan. Entonces, esta inmortalidad simbólica de la oralidad, que me parece muy importante, y que lo que mis padres recibieron de sus padres, que ellos me transmitieron y yo puedo transmitirlo a mis hijos y mis hijos lo transmiten a sus hijos, es esta cadena simbólica que se transmite a través de la oralidad, de la lengua oral. Entonces, la lengua oral es un patrimonio invisible e inmortal, propio de nuestra especie. Bueno, y cuando el niño ha recibido todo esto, empieza mostrando las cosas que le interesan del mundo exterior con el dedito al final del primer año. Los adultos nombran lo que el niño muestra. Si se tiene un libro ilustrado, muestra una imagen, el adulto nombra la imagen. Bueno, el niño mira mucho el rostro de esa persona que está hablando en relación al libro. Entonces ahí va a descubrir que hay una voz contenida en el libro, ¿no?
y nos vemos, vamos a ver más tarde o en este momento ese video donde hay un bebé bien pequeñito que apenas está viendo un libro, está hablando y tal cosa, lo veremos después, más tarde. Pero todo esto se transmite de una manera natural. Y eso es lo importante, que hay que darle al bebé todo esto, es decir, en el momento en que usted sale de la lengua oral de la vida cotidiana, que es una lengua para obedecer, para dar órdenes, que es importante, para educar, que es muy importante, pero esa lengua de la literatura, esa lengua que existe en las regiones, esa lengua de los cuentos, esa música y la poesía, todo eso es algo que permite de viajar con toda libertad. La literatura, la lectura en alta voz no es para recibir órdenes a ejercer, es para escuchar con toda libertad, dejarse ir con toda imaginación. Y es por eso que nosotros, cuando leemos a los libros, no les pedimos resúmenes, los niños mismos escogen los libros y tal cosa. Bueno, esta actividad de cómo enriquecer la oralidad, es decir, que entre más literatura se le lea a un niño, entre más cuentos se le relaten, entre más poesía escuche, está recibiendo cada vez más la riqueza de la lengua. Y la riqueza de la lengua es inagotable. Nadie puede decir, yo ya le di la vuelta al español. No, nadie puede decir eso. Ella está siempre dispuesta a acompañarnos en nuestro trabajo mental, que es inagotable. Entonces, más riqueza sea la lengua oral, más la actividad de pensar se pone en movimiento, más la imaginación tiene. Y yo pienso que esa riqueza de la lengua oral me acompaña, y cuando yo me hablo silenciosa y discretamente a mí mismo, posiblemente el discurso, esa especie de caricia lingüística que yo me doy a mí mismo, no es la misma si se tiene únicamente la lengua de las órdenes, que hay que hacer esto y tal cosa, que si tengo una oralidad llena de literatura, de bellos textos literarios y poéticos. Bueno, entonces yo en ese libro, lo que yo quisiera hacer es una especie de llamada, un llamado, yo no sé cómo decir, a los padres, a los profesores a los especialistas de primera infancia, a todo adulto, que finalmente debemos, como decía María Egea en un momento dado, es decir, debemos estar ahí para acompañar a los niños en ese viaje de humanización, y darles algo que les acompañe durante toda la vida. Y pienso que es fundamental porque, como yo decía y lo repito, la lengua oral está ligada a las transmisiones culturales, pero como está tan ligada a la cultura, puede ser fuente de inegalidades sociales. Para luchar contra esta injusticia, entonces, todas las culturas tienen un patrimonio oral, hay que ponerlo en movimiento. Todas las culturas tienen una poesía, tienen literatura, que sea oral o escrita. Entonces, tenemos yo diría, la obligación de utilizar, de buscar esa riqueza cultural, que es un patrimonio de la humanidad, de buscar ese patrimonio cultural para darlo a los niños. Porque los niños necesitan, nosotros decimos aquí en nuestra asociación, que un niño necesita de leche para satisfacer sus necesidades biológicas, necesita de caricias, muchas caricias para satisfacer sus necesidades afectivas, pero necesita de mucho lenguaje para satisfacer sus necesidades psíquicas y culturales. Pienso que, bueno, el tema es complejo, largo. Lo que me interesa es también, voy a utilizar otros minuticos, lo que me interesa también es, siguiendo en esta trayectoria, hay un momento muy especial. Cuando ya el niño empieza a mostrar con el dedito lo que le interesa del mundo exterior, los adultos lo acompañan en la construcción del léxico, todo eso, pero siempre se trata de objetos que tienen una presencia visible allá del mundo exterior. García Márquez tiene una situación bella en 100 años de soledad, que dice lo siguiente: el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para designarlas había que mostrarlas con el dedo. Bueno, diría que García Márquez a través de la literatura nos dijo lo que ocurre con los niños. Pero hacia los 2 o 3 años ocurre algo que es fundamental. Es decir, ya
una vez que el niño se está apropiando del léxico de la lengua oral, está creando una operación muy especial, porque como les decía al principio, es necesario crear representaciones mentales para que haya léxico. Entonces, todo lo que ocurre a través durante el primer año, de la motricidad, de todo lo que les hablé antes, entonces en un momento dado llegan las palabras. Pero las palabras son una representación de lo que el niño tiene ya en la psiquis. Entonces, la palabra es una representación de representación. Y acá se abre, esta es una propiedad específica del lenguaje, ¿no? Una representación de representación. Pasamos nuestra vida viajando de representación en representación. Y acá yo utilizo esta lengua para poner en escena lo que me pasa por el espíritu. Las personas que nos están escuchando están reconstruyendo representaciones a partir de las representaciones que están escuchando. Entonces ahí viene algo que es extraordinario de la lengua oral, es que la lengua oral hace audible el pensamiento. Es una frase simple. La lengua oral hace audible el pensamiento. Hacer audible el pensamiento es una frase simple, pero demostrarla científicamente es muy complejo. Y eso hace parte de la lengua oral. Y eso quiere decir que el ser humano puede construir pensamiento a partir del pensamiento. Yo les digo pequeñas cositas y posiblemente ustedes pueden construir pensamiento a partir de estas pequeñas cositas que yo les estoy dando. Y se crea una especie de viaje de representación y representación, de representación y representación. Y una vez que todo esto ya está en ruta, pues esto es específico del lenguaje. Hacia los 2-3 años empieza a aparecer la sintaxis de la lengua oral. Y cómo aparece bajo la forma de la aparición de enunciados de 2 palabras. Pero me di cuenta que esos enunciados son muy particulares. Aparecen bajo la forma de la negación. Pues que el niño se ha tomado todo, se ha comido todo su yogur y muestra y dice, mira, no hay. Cuando se le cae algo por tierra y lo busca y dice, no está, uta, no está. Dice que papá se fue, papá no está, dice que no quiero, no quiero. ¿No? Se le dice que va a dormir, va a decir a veces, no quiere ir a dormir, tal cosa. Bueno, estas pequeñas formas quiere decir que hay una nueva operación mental que aparece, que es la nominación de la ausencia. Papá no está, papá se fue. Y acá se abre un campo increíble. Entre los 2 y 4 años, el número de palabras que un niño puede adquirir al día es inimaginable. Y es un momento particular para darle la posibilidad de enriquecer su léxico y las propiedades de la lengua. La memoria es extraordinaria en este momento. Ustedes le leen texto a los niños y los que les gusta, los hacen repetir y después los aprenden de memoria. Y si usted deja una frasecita, inmediatamente no están contentos y dicen, no es así. Bueno, aprender de memoria. Al mismo tiempo, el niño está anticipando lo que se está leyendo. Yo le dije en otra conferencia hace unos días acá para Bogotá. Entonces, ese poder que tiene poder prever lo que va a arribar antes de ser pronunciado, eso es extraordinario, todo eso. El niño a este momento es un músico al estado puro porque hace como un pianista que puede tocar horas y horas sin partición. Entonces, ¿que ha memorizado todas las notas o es que ha memorizado movimientos, tal cosa? Es muy complejo todo eso. Los niños lo hacen con una facilidad increíble. Bueno, pero hacia esa edad de los 3 años aparecen cosas que son bastante fuertes, es decir, que poder nombrar lo que, gracias a esta operación, los niños van a poder nombrar lo que no existe. Aparece inmediatamente, imaginariamente, cosas que no existen, pero aparecen sobre formas de pesadillas, tantas cosas, los monstruos aparecen en ese momento. ¿Sí? La literatura es una fuente extraordinaria para hacer existir en el espíritu simbólicamente, imaginariamente, cosas que no existen en la realidad. Y los personajes de los libros, finalmente, no existen en realidad, pero una vez que un autor crea un personaje, el niño hace existir ese personaje, ¿no?
Entonces, la literatura puede hacer existir lo que no existe, pero eso toma dimensiones sociales. Muchas cosas socialmente no existían antes y gracias al lenguaje empiezan a existir. Cuando se va a la iglesia o a la alcaldía y dos personas deciden de casarse, de unirse, entonces cuando el alcalde le dice en nombre de la ley están unidos, o los nombres de la ley, bueno, a partir de ese momento se queda algo que no existía antes, ahora se tienen obligaciones y derechos. Bueno, cuando se compra una casa es una escritura que se hace, eso no existía antes, bueno, todo esto es lenguaje y de esas cosas, ¿no? Entonces el lenguaje tiene ese poder extraordinario de poder hacer existir lo que no existía y eso toma una realidad. Y a veces se transforma también en existencia psicológica, que el lenguaje puede crear nudos psíquicos, imaginarios, y ese lenguaje que los puede deshacer. Entonces, bueno, todas estas cosas me parecen, los niños pasan por esto. La literatura es ese campo de creación imaginaria. Para darle, el lenguaje puede crear al infinito cosas que no han existido, pero en el momento que se nombran, existen en la psiquis del que hace ese nombramiento. Y es por eso que cuando se nombra a un niño es una manera de hacerlo existir en el lenguaje, hacerlo existir en la casa, en su residencia principal, como les decía antes, en la cual él va a perdurar, inclusive cuando se ha ido. Pero todas estas cosas que son tan positivas en el lenguaje permite de pensar de otra manera lo que ya ha sido pensado. Lo que le estaba diciendo, gracias a la representación de la representación de la representación, algo que ya ha sido pensado se puede representar de otra manera y así. Entonces eso nos da una libertad de pensamiento. Yo no estoy obligado de pensar exactamente lo que los otros han pensado, yo puedo modular, transformar esa actividad de pensamiento. Y eso da libertad psíquica y crea nuevas posibilidades culturales. El lenguaje también puede hacer desaparecer simbólicamente lo que existe, es decir, la novela policíaca y tantas cosas. Todo esto es fuego de representaciones mentales. Por eso yo tengo un capítulo que se intitula Léxico y juego y representaciones mentales, donde asocio lenguaje y actividad lúdica. Pienso que lo que llamamos el juego es algo que está ligado a la facultad del lenguaje. Jugar, los niños que hacen es unificar elementos diferentes para construir algo nuevo. De la misma manera que pasamos nuestro tiempo unificando palabras para construir frases y crear pensamiento, ¿no? Entonces hay una relación muy profunda cuando el niño toma un cubo y lo pone sobre otro cubo y dice, mira mi casa o mi cabaña, él está utilizando la facultad del lenguaje, porque precisamente en todas las lenguas se encuentra esta operación que es universal, que se unifican las sílabas y las consonantes, las consonantes y las vocales para construir sílabas, las sílabas para construir palabras, las palabras para construir enunciados y enunciados para construir discurso. Detrás de todo eso se esconde una operación ligada a la facultad del lenguaje, que es universal, unificar cosas diferentes para construir algo nuevo. El juego, el léxico es un juego de ese tipo, la literatura es un juego de ese tipo. Y eso da vida psíquica porque al mismo tiempo que la persona está jugando con representaciones mentales, está pensando. Y el pensamiento es algo que está ligado al mismo tiempo que hacemos esas operaciones, mostramos que estamos vivos psíquicamente, ¿no? Descartes decía, yo pienso, luego existo, ¿no? Es más o menos en esa. Y todas esas operaciones, pues también el sujeto va a encontrar cosas que van más allá de sus posibilidades psíquicas. Es decir, que gracias a la representación de la ausencia, los niños van a descubrir la posibilidad de pensar su propia ausencia. Y lo digo y lo repito, que saber que somos mortales es algo que está ligado a la facultad del lenguaje. Y es por eso que en todas las culturas hay una literatura que permite de crear filtros culturales para tratar de hacer que la angustia generada por estos procesos sea relativamente soportable. Y como les decía, los niños entran en las pesadillas en ese momento, y la pesadilla es un trabajo inmenso para tratar de darle sentido a algo que es muy difícil de comprender. Es por eso que el monstruo ya es el resultado de un trabajo que se esconde más allá
de ese monstruo, y es por eso que la literatura del monstruo es muy importante, y existe en todas las culturas y bajo formas muy diferentes, bueno, y es muy importante en ese momento esa lectura en voz alta durante la primera infancia, porque los niños van a descubrir, y en este momento sí quiero que presentemos el video. De todas maneras, esa lectura que se hace en ese momento por las tardes es una manera de acompañar al niño, y el adulto le va a transmitir la cultura, y cada cultura tiene filtros culturales para luchar contra la angustia que el sujeto está viviendo en ese momento. Por eso que los niños tienen una facultad extraordinaria de interiorizar todo lo que está en eco con lo que están viviendo en ese momento. Por eso debemos leerles libros de una gran diversidad temática. Quiero que presenten el video. Sí, precisamente, no sé si ustedes escuchaban la voz del niño. No se escuchó. Bueno, eso ocurre a veces. Este niño, a medida que trata de abrir el libro, ¿me escuchan en este momento? Sí. Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Sí. Ese video es una prueba extraordinaria que cuando se le ha leído a los niños en alta voz, ellos descubren lentamente una cantidad de cosas. Muy importante, que hay una voz silenciosa contenida en el libro. Y es por eso que cada vez que tratan las páginas, tratan de utilizar su vocecita como los adultos. Pero no es una imitación, es una identificación. Es decir, yo también pongo voz ahí, y bueno, y lo ve uno que cuando no puede abrir el libro como que se calla, pero apenas lo abre, inmediatamente la voz aparece. Bueno, leerle a un niño en voz alta en esas circunstancias, el niño descubre el espacio cultural del libro, que hay una manera descubre que el libro tiene propiedades, hay páginas para pasar, que hay que afinar la motricidad para pasar páginas, tal cosa. Eso hace parte de descubrir el libro, que en el libro hay significado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, todos estos preámbulos son importantes y necesarios para que después se aprenda a leer y a escribir en buenas condiciones. Un niño que no ha descubierto esto antes de ir a la escuela, cuando llega a la escuela el libro se va a transformar en una fuente de humillación, porque cuando lo abre como que no sabe cómo ponerlo, cómo orientarlo respecto al esquema corporal, no sabe que en los libros hay significado, no sabe que hay una voz silenciosa a reconstruir. Un niño me decía, leer es tomar las palabras que están en la hoja y meterlas en la boca. Y escribir es tomar las palabras que están en la boca y ponerlas en la hoja. Bueno, estos niños, con ese conocimiento, estos niños cuando llegan a la escuela, aprenden a leer y a escribir con una facilidad impresionante. Los que no han recibido esto, algunos son tan inteligentes que sufren y aprenden, pero otros se cierran mentalmente al libro, y en todos los sistemas de educación hay un número de niños reducido, afortunadamente, que abandonan la escuela sin saber leer y escribir. ¿Cómo evitar esta catástrofe psicosocial? No hay sino la narrativa, lectura en alta voz, poesía, literatura. Ahora, pienso que ese video nos da mucha información.
Ahora quisiera, si hay una posibilidad de discutir, no quiero abusar con el tiempo, porque ya el tiempo se nos está yendo. El tema es complicado, es largo, lo hago de una manera muy libre, utilizo la lengua oral para hablar de la lengua oral, no, porque bueno, así se hace, se corre riesgo cuando se hable de esta manera, bueno, pero los que nos escuchan son generosos y entienden que no hay un discurso escrito acá que estamos leyendo con la lógica de la escritura. Yo estoy utilizando la libertad propia de la lengua oral para hablar de la lengua oral. No oigo. No. A ver, sí, ya, está bien, perdón. Bueno, con esta espontaneidad que Evelio nos habla, entonces vamos a ilustrar 5 minutos más y vamos a ilustrar parte de lo que nos habla respecto a la lectura en voz alta de calidad para acompañar a los niños en la apropiación de la lengua, en el desarrollo de la imaginación y asimismo es como se les va facilitando el ingreso al aprendizaje de la lectura y de la escritura. Entonces, quisiera leerles brevemente un fragmento, un versito de este poema de Rafael Pombo que se llama El Rin Rin Renacuajo y dice así: el hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tiesto y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita ratón. Perdón, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo: amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ratona y habrá francachela y habrá comilón. Bueno, no lo voy a leer todo porque es bastante extenso, pero los invito para que lo lean. Está publicado en Cuentos de Pombo. Esta es la editorial Panamericana. Evelio en el libro nos cita también La pobre viejecita, que es del mismo autor. Entonces queríamos ilustrar, darnos cuenta que estos poemas con el que nos acompañaron en la infancia, en nuestro querido Colombia, nos ha dejado ecos por toda la vida y nos damos cuenta cómo tiene vocablos que no se conocen, no son conocidos por los niños y muchas veces tampoco por los adultos, son en un castellano antiguo. Sin embargo, permitieron que disfrutáramos del lenguaje y nunca nuestras mamás necesitaron omitir esos vocablos o reemplazarlos. Entonces, es una invitación para que se les lea sin prejuicios a los niños de primera infancia y ante todo esos textos de calidad a los que se refiere Evelio. Hay algunas preguntas, entonces Evelio te voy a tomar algunas de las que han hecho para ver si alcanzamos en un par de minutos a contestarlas. Y hay una pregunta relacionada justamente con esto de leer textos, los textos los libros que no tienen imágenes, ¿tendrán las mismas llegadas al niño que los que tienen imágenes? ¿O a los niños siempre les interesa solamente los textos que tienen imágenes? Entonces, creo que antes de darte la palabra, quería decir que respecto al poema de Rafael Pombo, no lo leían sin imágenes. Entonces, ¿cómo posibilitó en nosotros la creación de representaciones mentales? Y ya Evelio continuará explicándonos esta pregunta. Esa es una. Y la otra pregunta, por si la puedes contestar enseguida, es relacionada con la tecnología. Si los dispositivos favorecen a los niños o les hacen daño, o si más o menos eso.
Respecto a lo que tú decías al principio de nuestra herencia cultural en Colombia de Rafael Pombo, efectivamente Rafael Pombo, ese poema de Rin Rin Renacuajo, es una especie de puesta en escena a través de la lengua del balbuceo, donde se repite la misma sílaba a una cierta distancia, amigo, ven conmigo, etc. Bueno, el balbuceo como un ritmo poético. Y La pobre viejecita es precisamente un juego de representaciones, de presencia-ausencia, los que para preparar lentamente la desaparición del personaje, y esto yo llamo un filtro cultural contra lo que el poeta ha querido expresar en ese poema. Bueno, respecto a los libros de imágenes, es un terreno de discusión permanente, de saber si el texto, la imagen, que es lo más importante, qué es la relación que debe haber entre el texto e imagen. Pienso que esto, hacia el cuarto mes hay una revolución importantísima en la construcción psíquica y cognitiva de los bebés, es que aparece lo que llamamos nosotros la visión conjunta. Bueno, que se pueden mirar las mismas cosas siendo niños y adultos. Es decir, que el libro de imágenes va a permitir de realizar una actividad compartida con un bebé. Y al mismo tiempo, como yo decía antes, los adultos con frecuencia nombran las imágenes a medida que se va avanzando. Entonces se está creando a la vez un léxico de imágenes y un léxico de la lengua. Pero es muy importante saber que en ese mismo momento aparece lo que llamamos la función icónica, es decir, que el bebé diferencia la imagen del objeto al cual refiere. Entonces es importante efectivamente ejercer esta capacidad de visión conjunta y de función icónica, que saber que la imagen no es el objeto, y eso es una función natural del ser humano, pero hay que alimentarla. Los bebés miran a veces la foto y miran la foto de la mamá y miran la mamá y saben que la foto no es la mamá, pero que hay una relación. Todo esto y ahí es acá donde se crea una relación entre la palabra y la imagen, entre la palabra y el objeto designado. Bueno, es muy importante todo eso, entonces hay que alimentar esas posibilidades. Y naturalmente que las actividades, yo le doy mucha importancia a las actividades compartidas, ¿no? Que va a permitir responder a la segunda pregunta. Esa actividad compartida que hace el bebé con el adulto, la visión conjunta, se transforma lentamente en atención conjunta. Es decir, que al principio miramos la misma cosa y lentamente nos interesamos a esa misma cosa de una manera cada vez más abstracta. Y finalmente eso va a crear en un momento dado lo que llamamos el copensamiento. Es decir, que somos diferentes, pero podemos pensar más o menos en la misma dirección. Y esto es la fuente de la cultura. Podemos estar dentro de la cultura, tener ideas diferentes, sin embargo, la cultura nos permite de crear un punto de referencia más o menos común. Y esto es muy importante. Esto aparece en el diálogo. Así no estemos de acuerdo con los demás, le decimos de acuerdo, pero entonces vamos a crear una visión conjunta lentamente que nos lleva hacia un compensamiento. Y a veces no estamos de acuerdo, pero eso es importante, alimentar todas estas posibilidades. Las pantallas. Lo que es importante en las actividades compartidas es que hay un adulto y un niño. El niño realiza actividades y el adulto observa y le envía un eco, reconoce la actividad. Cuando el bebé muestra con el dedo, que el adulto nombre la imagen, pues esto es muy importante, ¿no? Además, ese acto de mostrar, a veces los bebés muestran y miran para ver si el adulto está mirando lo que él está mostrando, ¿no? Si tiene la generosidad. Y a veces cuando no localizamos lo que él nos está mostrando y el niño se da cuenta, nos dice, mira, ¿no ves? ¿No? Como para decirnos, usted es un poco ciego, no puedes localizar lo que te estoy señalando a distancia, que es simbólico porque el gesto de mostrar no toca el objeto, esa distancia. Entonces, todo esto es importante alimentarlo. Lo que es importante, como yo les decía, en el lenguaje, en el momento en que está la creación simbólica del otro, entonces somos todos en un juego. Yo hablo para hacerme existir y hago existir al que me dirijo. Cuando el otro toma la palabra, entonces hace el juego diferente. El yo habla para hacerse existir y el tú se transforma en yo cuando habla, y entonces el lenguaje es un juego recíproco de reconocimiento de psiquis a psiquis. Esto es muy importante y esto no aparece en las pantallas. Es decir, la pantalla no habla al bebé,
no se dirige al bebé. ¿Sí? Y esta intersubjetividad es fundadora. Yo diría, se necesita del humano para construir el humano. ¿Sí? Es necesario que haya un adulto que esté enviando un eco de las actividades del bebé y en ese eco lo está llevando cada vez más lejos, le está transmitiendo cultura, está reconociendo la actividad mental del bebé porque el adulto muestra que eso tiene sentido para él. Entonces ese eco de intersubjetividad no existe en la pantalla. Entonces hay que tratar, el digital es irreversible. Si nos suprimieran el digital no podríamos hacer lo que estamos haciendo en este momento. Pero entonces para los niños se necesita combinar las dos cosas. No dejar al niño solo, darle el celular para tenerlo allá que esté tranquilo y me deje tranquilo, ¿no? La pantalla, si hay adultos que transforman la pantalla en una actividad compartida, dando eco y todo, maravilloso. Si se suprime ese eco de intersubjetividad, es decir, cuando yo hablo a un niño lo hago existir como sujeto. Lo que se le hace al bebé cuando nace, se le habla y se le dice muchas cosas como si él comprendiera todo, pero él no comprende como nosotros, pero estamos diciendo, tú eres un ser de lenguaje, tú vas a ser como yo otro, en un momento dado. Es decir, yo pienso que todo padre y toda madre, para completar su proceso de procreación, tiene la obligación de hacer del bebé un ser de lenguaje. Y el ser de lenguaje es algo que se crea en la intersubjetividad. La lengua oral viene del otro, y ese otro la recibió de sus antepasados. Entonces, esa intersubjetividad inherente a la construcción y a la transmisión de la lengua oral me parece fundamental, porque uno se dirige a un otro, y el otro responde en función de esto, y ese diálogo, de una manera muy general, diálogo, es necesario para que... Ok, bueno, creo que ya estamos llegando al final. Lamentablemente no podemos responder todas las preguntas, pero se van a poder responder muchas en la lectura del ensayo maravilloso que nos entrega Evelio y que hoy está disponible en Chile. Quisiera, para hacer alusión a lo que Evelio acaba de decir, a una frase de Irene Vallejo en el libro El infinito en un junco, que dice: mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de la cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Y para cerrar, quisiéramos invitarlos también a que sigan conociendo el tema, profundizando en el tema y puedan participar, ojalá, en el diplomado de la lectura en la primera infancia que dicta Lectura Viva. Pueden escribir al correo lecturaviva@gmail.com y agradecerle muchísimo a Evelio esta entrega, estos aportes tan grandiosos que nos ha compartido hoy, al Fondo de Cultura por abrir las puertas a un tema tan importante, y a todos ustedes en todos los rincones del mundo, un abrazo desde Chile y que tengan muy buen día. Gracias. Agradezco a todos los organizadores de este encuentro, agradezco a todos los que nos han escuchado y de una manera general agradezco a Chile porque hace 2 años participé en un congreso en Chile, invitado por la IBI. Fue un congreso internacional, rico, donde había diferentes nacionalidades presentadas. En Chile está Lectura Viva, están todas las organizaciones que se ocupan de esta actividad. Pienso que debemos unirnos entre todos, ¿sí?, para transmitirle a los niños de una manera interesante toda esta cultura que existe en todo país. Es decir, hablamos de nuestro país, de Pombo, ¿no? Nosotros somos colombianos, pero eso existe en todo país. En Chile hay una riqueza extraordinaria en las provincias, en todas partes. Entonces debemos ir y buscar esa oralidad que está a veces un poco dormida en nuestros abuelitos, hacerlos hablar,
hacer escritos a partir de eso, poner en movimiento, porque es un regalo que nos hacen ellos y al mismo tiempo les hacemos poner en movimiento el infantil que duerme a veces en cada uno de nosotros. Y los niños tienen ese poder, que cuando tenemos la posibilidad o la capacidad de dialogar con ellos, de escucharlos, no solamente hacernos escuchar, cuando los escuchamos, pone en movimiento nuestro propio infantil. Y eso es un regalo que nos hacen ellos, porque si estamos cortados de nuestro infantil, hemos perdido mucho, mucho, mucho. Yo a nombre de Fondo de Cultura quiero agradecer a Evelio por esta joya que nos ha regalado, a María Graciela también por su intervención, por este conversatorio. Ha sido todo muy, muy interesante. Va a estar disponible también en nuestro YouTube para que todos lo puedan ver. Muchas gracias a los asistentes y un gusto tenerte como autor, Evelio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Y un saludo muy especial a Rafael López Iral, director del Fondo de Cultura de Chile.